el día en que morí, mi novio llevó a su amor platónico a casa. Se besaron en el sofá que yo había comprado, comieron los dumplings de apio que yo había hecho y jugaron con la consola que yo le había regalado, todo sin la menor preocupación. Un día, ella preguntó con curiosidad, ¿dónde está Ann? Y mi novio respondió con calma que habíamos tenido una discusión hacía unos días y que yo había salido de viaje por trabajo. Él no sabía que yo ya estaba muerta. En el cumpleaños de John tuve un accidente de coche cuando regresaba y morí en el acto. Mi alma flotó en el aire, queriendo verlo una última vez, y entonces vi a John llevando a su luz de luna, Chloe, de vuelta a nuestro hogar. Bajo la luz tenue, el rostro pálido de Chloe estaba sonrojado, como si estuviera un poco ebria, colgada de John casi sin sostenerse. John la sujetaba por la cintura, le acomodaba el cabello desordenado y le respondía con paciencia. John, que siempre había sido indiferente, solo mostraba esa ternura con ella. Al ver esa escena, aunque estaba preparada, el corazón igual me dolió. Desde que supe del divorcio de Chloe, el comportamiento de John se volvió cada vez más distraído. Volvía menos a casa y se mostraba más frío conmigo. Más tarde supe que la empresa del exmarido de Chloe había quebrado y que él había huido con el dinero. Chloe solo descubrió que estaba embarazada después del divorcio. Era acosada a diario por los acreedores y, por el miedo, estuvo a punto de perder al bebé varias veces. En esos días, John la acompañaba constantemente en el hospital. Discutí con John porque quería traer a Chloe a casa para cuidarla. Los padres de Chloe me habían ayudado antes y yo no podía ignorarla. ¿De verdad mis ojos se habían enrojecido solo por eso? John guardó silencio por un momento y de repente apagó el cigarrillo. Te prometí que me casaría contigo, Ann, dijo. ¿De qué estás tan inquieta? ¿De qué estaba inquieta? John lo sabía, pero fingía no saberlo. Esa noche perdí el control de mis emociones y, por primera vez, rompí con él. El rostro de John se oscureció. Sin decir una palabra, me llevó al baño y abrió la ducha. ¿Sabes lo que acabas de decir?, preguntó. Yo temblaba, abrazándome a mí misma. Su figura alta se cernía sobre mí mientras me desabrochaba la camisa con brusquedad y mordía mis labios casi de forma punitiva. Ann, nunca vuelvas a mencionar que quieres romper conmigo. El agua fría cayó, el vapor caliente nos envolvía, su aliento recorría mi cuello y el rostro frente a mí se volvía borroso. Chloe solo se quedará un tiempo, susurró en mi oído. La enviaré de vuelta cuando la policía encuentre a su exmarido. Es imposible entre ella y yo. Luchando por respirar, con los ojos cerrados, lo amenacé. A menos que me muera, nada me hará aceptar esto. Entonces morí. Y John realmente trajo a Chloe a casa. Vi cómo colocaba a la Chloe mareada en el sofá y le limpiaba el rostro con una toalla tibia. Estás embarazada, no deberías beber tanto, dijo con una voz profunda pero suave, igual a cuando la reprendía por no prestar atención en clase. Chloe, medio adormilada, se quejó de que le dolía la cabeza. John soltó una risa baja, la levantó y con sus dedos largos comenzó a presionar suavemente desde su frente hasta las sienes y luego hasta la oreja. Era una escena cálida que me apretó el corazón. Todo se detuvo unos segundos y, de pronto, desperté con un sobresalto. Por un instante regresé al pasado. Yo acababa de graduarme de la universidad. La abuela de John había fallecido y, debido a la situación familiar de él, los padres de Chloe se opusieron a su relación y la obligaron a casarse con otra persona. Durante esos 6 meses oscuros, yo ayudé a John a resistir poco a poco. Medio año después, aceptó mi confesión. Más tarde decidió emprender un negocio y salía con frecuencia a cenas de trabajo. Yo era quien le limpiaba el rostro, le preparaba sopa para la resaca y se quedaba despierta cuidándolo toda la noche. Al día siguiente, con los ojos llenos de ojeras, John me miró durante mucho tiempo, suspiró y me pidió que me recostara sobre su regazo para darme un masaje. Sorprendida y mimada por ese gesto, hice un pequeño berrinche. John, no puedes dejar que nadie más te dé masajes, ¿sí? Me arrepentí en cuanto lo dije. Él solo respondió, está bien. Chloe no podía considerarse a alguien más. Yo había pasado a ser una excepción para John, mientras que ella siempre había sido su favorita. De repente sentí que debía irme.
Ni siquiera podía soportar ver a John masajeando a Chloe. ¿Y si sus viejos sentimientos regresaban? ¿Y si se abrazaban? ¿Y si se besaban? Solo pensarlo me atravesó el pecho, como hormiga subiendo por mi espalda, inquieta, desesperada por correr hacia la puerta. Pero cuando tomé la perilla, un dolor desgarrador me atravesó de repente, más intenso que el del accidente, como si me cayera de un acantilado. Quise gritar, pero mi cuerpo fue arrastrado hacia atrás con fuerza. Tras varios intentos, con el rostro pálido y empapada en sudor frío, comprendí algo. No podía salir de esa habitación. O más bien, no podía alejarme de John. Perdí toda la fuerza en ese instante y me quedé inmóvil, mirando con la mente entumecida mientras seguía observando a esos dos. John acababa de terminar de masajear a Chloe y estaba por levantarse cuando ella pasó un brazo alrededor de su cuello, abrió los ojos y se quedó mirándolo fijamente. «John, ¿todavía te gusto?», preguntó con una franqueza que me heló el alma. John la miró a los ojos y dijo en voz baja, «Te odio». El rostro de Chloe palideció, pero entonces se levantó la mano, le acarició la mejilla, sus dedos trazando su piel con una suavidad casi dolorosa, y añadió, «Pero nunca me he olvidado de ti». Mis labios se curvaron en una sonrisa amarga mientras veía cómo los ojos de Chloe se iluminaban con una chispa de esperanza. «Ian», preguntó ella de pronto. «Lleva 5 años contigo. ¿Qué sientes por ella?» John vaciló. Movió los labios pero no dijo nada. El aire se volvió denso, silencioso, tan pesado que hasta mi alma, que ya no tenía cuerpo, sintió la presión. Chloe frunció apenas el ceño, como si intentara entender algo escondido, y en el segundo siguiente inclinó el cuello y besó la comisura de los labios de John. El cuerpo de él se tensó de inmediato, pero solo por un instante. Luego la sujetó de la nuca, la atrajo hacia su regazo y profundizó el beso con una urgencia que me hizo sentir náuseas. Sentí como el estómago se me subía al pecho. Me cubrí la boca, aterrada de vomitar aún sin tener cuerpo físico. Escuché la voz de Chloe, entrecortada contra sus labios. «John, ya no estás con ella. No me dejes sola. Yo sé que lo único que sientes por ella es gratitud y culpa. ¿A quién de verdad quieres es a mí?» Su voz temblaba con un tono seductor y lastimero al mismo tiempo. Sus labios bajaron hacia la clavícula de John mientras sus dedos comenzaban a desabrocharle la camisa. Y entonces él reaccionó. John tomó la mano de Chloe con fuerza. «No». Su voz fue fría. «Helada». Tan cortante que hasta yo, que ya no podía sentir temperatura, tuve la sensación de un escalofrío. Chloe lo miró, confundida, como si no pudiera procesar el rechazo. «¿Es por Anne?», preguntó. Yo también lo miré, incapaz de moverme, con un dolor que latía de forma desordenada. Él bajó la mirada. «Chloe, tengo novia. No está bien entre tú y yo». Ella entendió, pero en lugar de aceptar la derrota, sonrió con sutileza y dijo, «Te esperaré». Y yo también lo entendí. Lo había entendido desde el principio. John no estaba rechazando a Chloe por respeto a mí. Ni por fidelidad. Ni por amor. Solo quería evitarle a Chloe cualquier carga moral, cualquier mancha, cualquier señal de culpa. Eso era todo. Ella era la que él protegía. Siempre había sido ella. Cuando su breve risa se apagó y desapareció de su rostro, mis lágrimas comenzaron a caer otra vez. Después de llevar a Chloe a la cama, John salió al balcón a fumar. Su figura alta se mezcló con la oscuridad, sin emoción en el rostro, mientras jugaba nervioso con el cigarrillo. Yo floté unos pasos detrás, observándolo con distancia, sintiendo como mis emociones se rompían y volvían a pegarse como fragmentos sueltos. No entendía por qué estaba inquieto si acababa de besar a la mujer que amaba. ¿Por qué su mirada seguía perdida? ¿Por qué no estaba satisfecho? Quizá por lo que acababa de pasar. Quizá por el deseo reprimido. Quizá por algo que ni él mismo podía nombrar. Entonces su teléfono sonó. John lo tomó enseguida. Miró la pantalla y, en un segundo, su expresión cambió. Fue sutil, apenas un movimiento en sus ojos, pero lo vi. Se había decepcionado. Yo floté hacia él, con la curiosidad de quien ya no tiene nada que perder,
y miré la pantalla. Era nuestro chat. No nos habíamos hablado desde la última gran discusión. El último mensaje que le envié decía: el cumpleaños de John es en 7 días. ¿Qué regalo quieres? Tal vez estaba ocupado. Tal vez estaba cuidando a Chloe en el hospital. Tal vez simplemente me ignoró. No sabía qué pensar. John deslizó el dedo hacia arriba y hacia abajo por la conversación. Refrescaba la pantalla una y otra vez, como si esperara un mensaje mío. Yo no entendía. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué su mirada, aunque fría, parecía inquieta? En un arrebato automático escribió: Ann, ya casi son las 11:30. Y comprendí su mensaje. Eran casi las 11:30 de la noche. Su cumpleaños falso estaba por terminar. Porque ese día no era su cumpleaños real. Su verdadera fecha cumplía 5 años sin celebrarse porque Chloe lo había dejado ese mismo día y su abuela había muerto. Yo había sugerido moverlo una semana después para que no sufriera. Desde entonces, año tras año, preparaba algo para él. Fideos. Pastel. Pequeños detalles. Nunca fallaba. Nunca olvidaba su día. Pero ese año no le había escrito. Y nunca lo haría otra vez. Estaba muerta. Cuando regresó de la terraza, con el aire frío aún pegado a la ropa, se veía sombrío. Miró su teléfono una última vez y luego lo lanzó al sofá. Caminó hasta la cocina, tomó un huevo y comenzó a comer en silencio. El humo del cigarrillo se arremolinaba alrededor de su rostro, haciéndolo ver aún más distante. Yo lo seguí observando. Y pensé algo que me dolió admitir. Tal vez John sí se preocupaba por mí. Pero el pensamiento se apagó rápido, igual que una llama débil bajo la lluvia. Porque recordé que ese día ni siquiera era su cumpleaños real. Él solo seguía un ritual que yo había creado para él. Y aún así, ese ritual seguía importándole. Me quedé viéndolo comer en silencio y una sensación extraña me recorrió. Algo parecido a sorpresa. Algo parecido a una punzada suave. Pero se desvaneció rápido. La verdadera fecha de su cumpleaños había sido una semana antes. Y desde hacía 5 años, él se negaba a celebrarlo porque ese día se juntaban 2 tragedias en su memoria: la muerte de su abuela y el abandono de Chloe. Fui yo quien insistió en moverlo una semana, y fui yo quien convirtió ese día en algo significativo. La primera vez que lo celebré, pasé meses aprendiendo su videojuego favorito porque quería acompañarlo toda la noche. Pero terminé quedándome dormida sobre su pierna alrededor de las 2 de la mañana. Cuando desperté, él estaba recargado en la pared, mirándome con esos ojos fríos que escondían algo cálido. ¿Acaso te quedaste despierta toda la noche?, preguntó con voz baja. La segunda vez preparé una cena enorme. Me corté los dedos varias veces y al final solo quedaron comestibles los fideos y el pastel. John se lo comió todo. Y elogió el pastel más de una vez. Él nunca elogiaba nada. Ese día me miró durante mucho tiempo y preguntó: Ann, ¿por qué eres tan buena conmigo? Porque me gustas, dije riendo, porque de verdad me gustas. Y antes de que pudiera terminar, él me besó. Ese fue el primer beso que compartimos. Esa noche, los dos éramos torpes, inexpertos, explorándonos con timidez. Pero después él pareció aprenderlo todo de un día para otro. Me tomaba de la cintura, me sostenía con fuerza, esos ojos oscuros reflejando mi rostro mientras lloraba por la mezcla de dolor, amor y emoción. Así fueron pasando los años. 5 años de pequeñas memorias, de cuidados silenciosos, de rutinas compartidas. 5 años que yo guardé como si fueran frágiles piezas de cristal. Y, sin embargo, ahora todo estaba rompiéndose frente a mí. De pronto, un sonido metálico resonó. John, distraído, dejó caer la cuchara al piso. Instintivamente me agaché para recogerla, pero mi mano atravesó el metal. La cuchara siguió en el suelo. Mi mano no. Me quedé inmóvil, aturdida, observando mis dedos semi-traslúcidos. Luego apareció otra mano. Una mano viva. Una mano cálida. Era la mano de Chloe. ¿Qué estás comiendo?,
preguntó con su voz suave mientras se agachaba y recogía la cuchara. Miré mis propias manos, cada vez más borrosas, y luego miré las suyas, delgadas, limpias, perfectas. Sentí una punzada de inferioridad que no había sentido ni siquiera en vida. Yo solía tener manos bonitas. Manos capaces de cocinar una mesa llena de platos, de jugar juegos con destreza, de tocar, de sostener. Ahora no podía ni levantar una simple cuchara. Chloe miró el pastel en el plato de John. ¿Qué sabor es?, preguntó frunciendo ligeramente el ceño. Se ve extraño. Tomó la cuchara y tocó el pastel. John frunció un poco el entrecejo, pero respondió, zanahoria. Chloe asintió y luego levantó la mirada hacia él. Ann dijo que hoy era tu cumpleaños. ¿Por qué?, preguntó con una sonrisa ligera. John se quedó quieto un instante. Chloe se acercó más y añadió, tu teléfono estaba en el sofá y miré tu chat. Y no sabía que tu contraseña seguía siendo la misma. 0802, el día que nos conocimos. Él bajó la mirada. Yo sentí un pequeño pinchazo en el pecho. Recordé que durante años intenté convencerlo de cambiar la contraseña por una fecha nuestra. La fecha en que comenzamos a salir. La fecha en que nos mudamos juntos. Cualquier fecha que perteneciera a nosotros. Pero él nunca quiso. Ahora entendía por qué. Chloe volvió a preguntar. ¿Por qué Ann dijo que hoy es tu cumpleaños? Lo miré con frialdad. Él me prometió que esa era una historia solo nuestra. Que nunca se la contaría a nadie. John respondió con voz baja. Hace 5 años ocurrieron cosas malas en mi cumpleaños. Así que ella sugirió moverlo una semana. Y celebrarlo ese día. Sentí un sabor amargo subir por mi boca. Escucharlo contar nuestro secreto con esa naturalidad, como si no le perteneciera más a nuestra relación, fue como recibir un golpe. Chloe guardó silencio un momento. Ella es muy buena contigo, dijo. ¿Ella también hizo este pastel? ¿Es especial para tu cumpleaños? ¿Me mentiste para que durmiera temprano por esto? Recordé que John le había dicho a Chloe que descansara esa noche. Yo había sido la razón. Chloe tomó una cucharada de pastel. Yo grité, no. Pero nadie podía escucharme. Extendí mi mano para detenerla, pero mi mano atravesó la suya. No pude hacer nada. John sujetó su muñeca con una fuerza repentina. Chloe, dijo con el ceño hundido. Ella lo miró fijamente. Quiero comerlo, repitió en voz baja. John no dijo nada. Y después de unos segundos, la soltó. Chloe sonrió con triunfo y llevó el pastel a su boca. Yo me quedé mirándolos, sin poder moverme, con lágrimas cayendo sin descanso. Durante días había sentido que mis emociones se apagaban. Que ya no podía sentir dolor ni celos. Pero Chloe comiendo mi pastel, el pastel que yo había preparado para el cumpleaños falso de John, me desgarró de una forma extraña. Pero algo más estaba por romperse. Algo más profundo. Y estaba a punto de llegar. Durante los días siguientes floté en un rincón observándolos, indiferente, como si hubiera perdido todas mis emociones, pero no sabía si era solo mi imaginación o no. Porque después de ese día John parecía mucho más frío con Chloe. Aparte de jugar videojuegos juntos, evitaba cualquier otro tipo de cercanía y hasta esquivaba su contacto de manera deliberada. Un día, Chloe preguntó de repente, he estado olvidando preguntar, ¿dónde está Ann? John dudó un momento y luego respondió con calma que habíamos tenido una discusión hacía unos días y que yo había solicitado un viaje de trabajo con la empresa. Chloe se rió. Después de tantos días sin hablar, tal vez ya esté pensando en romper contigo. Los ojos de John se oscurecieron y respondió con absoluta seguridad, imposible. Sin darse cuenta, sacó su teléfono y miró la conversación entre él y yo, con una leve inquietud frunciendo su ceño. Aún no sabía que yo ya estaba muerta. De pronto sentí curiosidad por su reacción cuando se enterara. Al día siguiente, John recibió el anillo de compromiso que yo le había enviado. El mismo anillo que él me había dado. Un mes antes, John y yo habíamos ido a cenar a un restaurante. A mitad de la cena, el hombre sentado frente a mí se levantó de repente,
Sacó un anillo sin previo aviso y se arrodilló. Vestía un traje impecable, se veía elegante y bien arreglado, pero sus dedos temblaban visiblemente por los nervios. La gente a nuestro alrededor comenzó a aplaudir y animar. Él me miró fijamente y dijo: «Anne, cásate conmigo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Extendí la mano temblando y dejé que deslizara el anillo en mi dedo. Esa noche fui especialmente cariñosa con él, sosteniendo su rostro, mirándolo bajo la luz rota y temblorosa que se proyectaba sobre su cabeza, balanceándose durante toda la noche. Después de que fui adoptada por una familia, al año siguiente tuvieron un hijo. Años más tarde encontraron cualquier excusa para devolverme. ¿Qué excusa? Parece que fue por robar. Si tener tanta hambre como para comerme la pierna de pollo sobrante de mi hermanito contaba como robar. Tal vez por eso, cuando desapareció el dinero de la cuota escolar, algunos me señalaron de inmediato. En ese momento, John se puso de pie para defenderme y desde entonces se quedó en mi corazón. Más tarde otra pareja, no muy acomodada, me adoptó. Fueron buenos conmigo, pero yo siempre me cuidé, siempre me mantuve en mi lugar. Incluso al crecer, solo me atrevía a servirme medio plato de comida. Cuando por fin bajé la guardia, murieron en un accidente de coche cuando iban a una reunión escolar por mí. Volví al orfanato. Ya nadie quiso adoptarme. Siempre quise tener una familia de verdad. Ahora John me había propuesto matrimonio. Pensé que por fin iba a tener una familia. Pero Chloe regresó. Estaba pasando por un mal momento y la primera persona en la que pensó no fueron sus padres, sino John. Y mi novio, mi prometido, cumplió con ayudarla, incluso ofreciéndose a traerla a casa para cuidarla. Después de aquella ruptura tan amarga, solicité un viaje de trabajo y me fui a Inglaterra. Tras una semana de pensarlo, envié el anillo de compromiso de vuelta por mensajería express. Decidí romper con él. Ese era el anillo que John recibió ese día. Al verlo, su rostro se cubrió de una sombra, como si fuera a llover, y sus ojos se congelaron bajo una capa de hielo impenetrable. Me envió mensajes sin parar, preguntando, exigiendo explicaciones. Cada vez que daba una calada al cigarrillo, sus facciones se volvían más duras y la ansiedad casi se desbordaba entre sus cejas. Del otro lado solo llegaban notificaciones de mensaje no entregado. Solo después de fumar cigarrillo tras cigarrillo, hasta vaciar el paquete, bajó la mirada y murmuró con voz baja: «Anne, ¿de verdad te vas a ir?» «Sí, ya me fui. Me fui por completo. Ahora puedes estar con Chloe como siempre quisiste». Lo respondí en silencio, aunque él no podía oírme. De pronto recordé algo. Yo también soy una persona decidida. En el momento en que le devolví el anillo, ya había tomado la decisión de romper. Entonces, ¿por qué me apresuré a volver para celebrar su cumpleaños con él? Traté de recordar, sintiendo que había olvidado algo muy importante. Noté que John estaba cada vez más distraído. Esa noche estaba trabajando en el estudio cuando Chloe, con cuidado, le llevó café. Sin levantar la vista, dijo de forma casual: «Anne, ya es tarde, ve a descansar primero». Chloe lo miró confundida. John también se quedó congelado, murmuró una disculpa y se frotó las sienes, como si intentara ocultar algo. Luego se quedó mirando esa página del plan sin pasarla ni prestarle atención, mientras Chloe, visiblemente molesta, permanecía a su lado. Al día siguiente, Chloe fue al dormitorio de John para ordenar. No sabía si era una prueba o no, pero empacó discretamente mis cosas y, sin querer, esparció las piezas de Lego que habíamos armado juntos. Al verlo, John mostró una molestia poco habitual. «No toques eso», dijo, empujándole la mano. Luego se agachó con cuidado y comenzó a volver a armar cada pieza con paciencia extrema. Chloe lo observó en silencio. En sus interacciones con ella, John se distraía con frecuencia. Miraba los girasoles que yo había plantado en el balcón, la ropa que yo le había comprado en el armario, los peces dorados que yo cuidaba en la pecera. Incluso cuando hablaba con Chloe, en el momento en que ella mencionaba mi nombre sin querer, él se quedaba inmóvil. Yo flotaba en el aire observando el rostro de Chloe volverse cada vez más pálido. No solo ella. Yo también me di cuenta de algo.
John estaba empezando a entender sus propios sentimientos. Lo observé fijamente mientras estaba sentado en el sofá, un poco mareado, con el ceño fruncido y un leve rubor subiendo por su rostro. Estaba hablando por teléfono con su amigo Henry. ¿Quieres a Anne o a Chloe?, preguntó Henry con franqueza. John guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Anne ya terminó conmigo. Entonces es Chloe, no, replicó Henry. John frunció las cejas de manera inconsciente. Del otro lado de la línea, Henry pareció entender todo. John, el corazón es pequeño. El amor solo puede entregarse a una persona. Ve a buscar a Anne. John no dijo nada. Bajó la cabeza y comenzó a frotar suavemente con los dedos el anillo de compromiso. Yo lo observé en silencio durante mucho tiempo. Si hubiera estado viva, tal vez esa escena me habría llenado de alegría, pero ya no. Estaba muerta. Muerta. La frustración se sentía como un enjambre de hormigas entrando en mi corazón, escarbando y excavando, haciéndome sentir cada vez más agitada. Había emociones revolviéndose en mi mente que no podía nombrar y sentía que me faltaba el aire, aunque ya no tenía pulmones. Henry aceptó llevar a Chloe con sus padres y comprar un boleto hacia el lugar donde yo estaba por trabajo. Parecía que planeaba hablar con Chloe ese día, pero cuando llegó a casa, Chloe salió con un plato de sopa en las manos. Chloe nunca hacía trabajos domésticos, sin embargo, esa noche había preparado una cena deliciosa, incluso un pastel de zanahoria. Ese día estuve equivocada, dijo ella con lágrimas deslizándose una tras otra por sus mejillas enrojecidas. Te obligué a elegir porque tenía demasiado miedo. Tenía miedo de perderte. No quería casarme en aquel entonces, pero mi madre me amenazó con suicidarse si no lo hacía. Durante los 5 años en los que estuve casada con otra persona, pensé en ti todos los días. Mientras lágrimas más y más espesas se acumulaban en sus ojos, continuó, sé que ahora tienes a otra persona en tu corazón, pero puedo esperarte. Solo no me alejes, ¿sí? Chloe rodeó la cintura de John con sus brazos, escondió su rostro en su pecho y se aferró a su camisa con delicadeza, como si sostuviera algo frágil. Su voz estaba cargada de súplica, casi desgarradora. Quédate conmigo solo un poco más. Cuando ella regrese, yo me iré. ¿Está bien? John no dijo nada. Pero tampoco la apartó. Exhaló un suspiro leve y comenzó a limpiarle las lágrimas con cuidado, diciéndole que no llorara porque no era bueno para el bebé. ¿Cuánto amor se necesita para decepcionarse tantas veces por la misma persona? Durante esos 5 años yo había gastado toda mi pasión, todo lo que era, todo lo que tenía, solo para ocupar un espacio pequeño en su corazón. Chloe solo vertió unas cuantas lágrimas y él ya había cedido. Al escuchar que Chloe se quedaría un tiempo más, Henry mostró una expresión complicada. ¿No te da miedo que Anne de verdad te deje cuando lo descubra? Chloe y yo somos solo amigos ahora, dijo John con una seriedad rígida, casi obstinada. Aguardaré a que Anne regrese, pero para cuando Chloe se haya ido, Anne no sabrá nada. Henry suspiró y no respondió. Lo observé todo en silencio, sin mostrar emoción alguna, y aún así dentro de mí crecía la expectativa amarga de ver la reacción de John cuando descubriera que yo ya estaba muerta. En los días siguientes John cumplió lo que había dicho. Estaba con Chloe según lo acordado y no había señales de que sobrepasara los límites. Su interacción realmente parecía la de 2 amigos comunes. Mientras tanto, yo intentaba con todo mi ser recordar qué era lo que había olvidado. ¿Por qué había regresado con tanta prisa para celebrar su cumpleaños? Tenía una sensación vaga, como una sombra borrosa, de que una vez que recordara, mi alma dejaría de estar atada a John. Podría finalmente liberarme. Pero cada vez que trataba de concentrarme, un dolor punzante me atravesaba la cabeza como si fuera a romperse en pedazos. Cuando ya casi había perdido la esperanza de recordar, John llevó a Chloe al centro comercial. Pasaron frente a una sección de productos para bebés. Chloe tomó un vestido de princesa y rió suavemente mientras decía que quería una hija para poder comprarle todos esos vestidos bonitos. John, ¿tú prefieres niño o niña?, preguntó ella. Una niña, respondió él con una pequeña sonrisa, mirando los productos para bebé. La luz del sol caía sobre sus pupilas oscuras, haciendo que brillaran con un destello suave. A Anne le gustaría, añadió.
Cualquier cosa que ella dé a luz la amaré. Me quedé inmóvil. El recuerdo entró como una ola rompiendo contra mi pecho. Mi cabeza comenzó a doler como si se partiera y miles de imágenes se soltaron dentro de mí con furia. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando al fin pude moverme, caí al suelo sin fuerzas. Empecé a reír. Luego a llorar. Luego a reír otra vez entre lágrimas. Mis manos temblaban cuando las llevé a mi abdomen. Finalmente recordé. Recordé por qué había vuelto. Recordé lo que había olvidado. Estaba embarazada. El recuerdo me golpeó con una claridad brutal. Yo había vuelto porque quería darle la noticia como regalo de cumpleaños. Quería decírselo en persona, ver su reacción, ver si esos ojos fríos podían llenarse de sorpresa y alegría. Quería decirle que íbamos a tener un hijo. Por eso, aquel día tomé el atajo. Por eso iba tan apurada. Y por eso morí. Mi risa se convirtió en un sollozo que no podía detener. Todo cobraba sentido ahora. Entendí por qué mi alma estaba atada a él. Entendí por qué no podía irme. Entendí por qué ese dolor nunca se apagaba. El día del accidente, yo regresaba corriendo, empujando la puerta del destino con desesperación, solo para llegar antes de la medianoche. John no sabía nada. Nadie lo sabía. Ni siquiera yo tuve tiempo de procesarlo. Durante los días siguientes sentí como mi conciencia se volvía cada vez más inestable, como si en cualquier momento fuera a dispersarse. John seguía con su vida, ajeno a la verdad. Hasta que una noche, al llegar a casa, encontró el sobre con los resultados médicos que yo había dejado en el cajón. Al verlo, se quedó inmóvil. Abrió el sobre con manos temblorosas y leyó una y otra vez las palabras impresas. Embarazo confirmado. Sus pupilas se encogieron. El aire pareció desaparecer de la habitación. John se desplomó lentamente en el sofá, sosteniendo el papel con tanta fuerza que se arrugó entre sus dedos. Anne, murmuró con la voz rota. Yo lo miré sin poder moverme, con una mezcla de alivio tardío y dolor absoluto. Él bajó la cabeza y comenzó a reír de manera extraña, una risa ahogada, temblorosa, que pronto se transformó en llanto. Se cubrió el rostro con ambas manos y su cuerpo empezó a sacudirse de forma violenta. No sé cuánto tiempo pasó así. Cuando alzó la cabeza, su rostro estaba empapado en lágrimas y sus ojos rojos parecían haber envejecido años en cuestión de minutos. Esa noche no durmió. Se sentó en el suelo, apoyado contra la cama, sosteniendo el informe médico como si fuera algo sagrado. Repetía mi nombre una y otra vez, con una voz cada vez más ronca. Al amanecer, Chloe llamó a la puerta. John no respondió. Ella insistió, preocupada, hasta que finalmente entró. Al verlo así, se quedó paralizada. John levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban vacíos. Chloe, vete, dijo con una frialdad que la hizo retroceder. Ella intentó acercarse, pero él la detuvo con un gesto. Esta es la casa de Annie mía. No tienes derecho a estar aquí. Chloe palideció. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control. John no la miró más. Solo volvió a bajar la cabeza y apretó el papel contra su pecho. Chloe se marchó llorando, sin volver la vista atrás. A partir de ese día, John cambió. Dejó de beber. Dejó de descuidarse. Volvió al trabajo como si nada hubiera pasado, con una calma que resultaba inquietante. Pero por las noches, cuando estaba solo, se quedaba en el balcón fumando, mirando la oscuridad durante horas. Después cocinaba fideos, siempre la misma cantidad, y los comía en silencio. Antes de dormir, se detenía frente a la urna que contenía mis cenizas y decía en voz baja, «Buenas noches, Anne». Yo sentía como mi energía se debilitaba poco a poco. Dormía cada vez más. Mi presencia se volvía tenue. Un día, Henry lo llamó. «¿Por qué transferiste todas las acciones de la empresa a mi nombre?», preguntó, confundido. John respondió con serenidad que necesitaba descansar. Henry guardó silencio y luego preguntó, «¿Y la donación al orfanato?». Escuché que fue una suma enorme. John solo respondió con un leve asentimiento.
considéralo una redención. Henry no insistió. Luego mencionó que el exmarido de Chloe había reaparecido, que habían tenido una pelea, que él la empujó y que ella perdió al bebé. Que el hombre se entregó a la policía y que Chloe seguía inconsciente en el hospital, con pocas probabilidades de volver a tener hijos. John no mostró ninguna reacción. No hubo sorpresa. No hubo dolor. Nada. Voy a dormir, dijo, y colgó. Días después, al llegar a casa, John fue al balcón como siempre. Al abrir el refrigerador, vio que aún quedaban zanahorias. Se quedó quieto unos segundos. Luego sonrió. Fue una sonrisa extraña. Tranquila. Aliviada. Como si finalmente hubiera aceptado algo. Salió solo y fue a comprar. En la sección de bebés preguntó con paciencia, eligió algunas cosas, luego bajó a la floristería y compró muchas rosas. La vendedora sonrió. Tu novia siempre compraba flores aquí, dijo. Hace tiempo que no la veo. ¿Dónde está? John se quedó en silencio un momento. Está en un viaje de trabajo, respondió. La mujer le dijo que las flores de la noche no eran frescas y que volviera al día siguiente. John negó con suavidad. No, dijo. Yo también voy a salir de viaje esta noche. Ella rió, entendiendo. Te entiendo, extrañas a tu novia. John bajó la mirada y sonrió apenas. La extraño, dijo. De verdad. La extraño mucho. Cuando regresó a casa, John se sentó tranquilamente a la mesa y terminó los fideos que quedaban, bebió la sopa hasta la última gota, luego se duchó, se puso ropa limpia. Colocó las rosas y las cosas de bebé sobre la cama y se quedó mirándolas durante un largo rato. Después abrió el cajón y sacó un cuchillo pequeño para fruta, que había dejado ahí sabe Dios desde cuándo, y una botella de pastillas para dormir. Volcó todas las pastillas sobre la mesa y comenzó a tomarlas una por una, sin apuro, como si estuviera haciendo algo cotidiano. Lo observé con los ojos muy abiertos, sintiendo como un miedo frío me recorría, un miedo que no había sentido ni siquiera en el momento de mi muerte. Cuando tomó el cuchillo y lo apoyó contra su muñeca, listo para hacerse un corte, grité con toda la fuerza de mi alma. No. El cuchillo cayó al suelo con un sonido seco. John levantó la mirada hacia mí y, por un instante, pareció verme. Anne, murmuró con voz temblorosa. La sangre comenzó a brotarle de la muñeca, lenta pero constante, y su rostro estaba tan pálido que parecía que la vida se le escapaba con cada gota. Tal vez sea cierto que, cuando alguien está a punto de morir, puede ver a quienes quiere ver. Anne, te extraño tanto, dijo apenas, como si hablara dormido. Yo me obligué a mantener la calma, aunque por dentro estaba llena de rabia. Mi voz salió cortante. Pero yo no quiero verte a ti. Él se quedó mudo. Su pecho subió y bajó con dificultad. Después tragó saliva y, con manos temblorosas, tomó las rosas y la ropita de bebé que había dejado sobre la cama. Esto, es para ti y para el bebé, dijo con una sonrisa que le tembló en los labios. No sabía si era niño o niña, así que compré las dos cosas. Lo miré sin parpadear, con el corazón latiendo como un tambor insistente. No las necesitamos. Su cuerpo se tensó, pero mantuvo la cabeza baja. Lo sé, estás enojada por lo que pasó aquel día. No debía haberte gritado. Chloe fue solo una terquedad de juventud. Yo siempre te he amado. Siempre. Siempre has sido tú. Repetía esas palabras como si pudiera volver atrás el tiempo con solo decirlas. Henry tenía razón cuando dijo que quienes traicionan el amor verdadero deben pagar un precio. Por eso estoy aquí. Para acompañarte. Anne, lo siento, perdóname. Cada palabra suya era como una aguja clavándose en mi corazón muerto. Yo no quería conmoverme. Yo no quería perdonarlo. Yo no quería sentir nada. Pero aún así, su voz, rota y débil, era como un hilo que jalaba un rincón de mi alma. Y en ese momento, mientras él seguía sangrando, recordé algo que me atravesó como un rayo. Miré directamente sus ojos vacíos y pregunté con frialdad, ¿sabes qué fue lo último que vi antes de morir?
John levantó la cabeza despacio. Sus ojos estaban temblando. Quería escuchar mi respuesta. Una parte de mí quería gritarle, quería decirle que había visto fotos, mensajes, recuerdos de él y Chloe juntos, la cercanía que compartían mientras yo agonizaba sin saber nada. Quería decirle que había visto la forma en que ella sostenía su mano en el hospital. Quería decirle que había visto cómo él le pelaba camarones con una dedicación que nunca tuvo conmigo. Quería decirle que había visto, leído, sentido como su amor por ella nunca desapareció. Que yo morí sola, mientras él estaba con otra. Pero no pude. Las palabras simplemente no salieron. Mi alma estaba demasiado rota. John intentó acercarse, pero se tambaleó y cayó de rodillas, apoyándose en el borde de la cama para no desplomarse por completo. Su voz era apenas un susurro. «Ann, ¿qué viste? ¿Qué fue lo último que viste?» Yo solo lo miré en silencio. Y ese silencio, ese vacío absoluto, pareció romper algo dentro de él. Porque su respiración se volvió desesperada, como si ya no pudiera sostener el peso de existir. Se desplomó hacia adelante y cayó junto a la cama, con la sangre extendiéndose bajo su muñeca como una sombra espesa. Por un momento pensé que moriría ahí mismo. Pero entonces la puerta se abrió de golpe. Henry entró corriendo, vio la escena y soltó una maldición ahogada. John. Se arrodilló, tomó el brazo de su amigo y apretó la herida para detener la sangre. ¿Estás loco? ¿Quieres matarte? ¿Quieres que Ann muera una segunda vez mirándote así? John, medio consciente, murmuró algo que Henry no pudo entender. Yo floté hacia atrás, temblando, incapaz de acercarme. Henry llamó a emergencias con manos temblorosas. Cuando los paramédicos llegaron, cargaron a John en la camilla. Mientras lo sacaban del departamento, John abrió ligeramente los ojos. Buscó algo. Buscó a alguien. Me buscó a mí. Y pese a mi rabia, pese a mi dolor, pese a todo lo que había visto y vivido, sentí como dentro de mí surgía una punzada devastadora. Fue la primera vez desde mi muerte que sentí miedo de perderlo de verdad. Lo siguió la ambulancia, las luces rojas reflejándose en las paredes del edificio mientras yo flotaba detrás de ellos sin sentir mis propios pasos, sin sentir mi cuerpo, solo una presión insoportable en el pecho. En el hospital, John fue llevado directamente al quirófano. Henry caminaba de un lado a otro por el pasillo, desesperado, con las manos enterradas en el cabello. Cada cierto tiempo levantaba la vista y, aunque no podía verme, hablaba como si yo estuviera allí. Ann, sé que estás en algún lugar, lo sé, no lo dejes morir, por favor, él te ama, solo está perdido, te lo ruego. Yo quería gritarle que no tenía control sobre nada. Que estaba muerta. Que no podía tocarlo, protegerlo ni detener la hemorragia. Quise decirle que John ya había elegido, que había hecho su cama y ahora debía acostarse en ella. Pero aún así, algo dentro de mí ardía como si estuviera vivo. Casi una hora después, la luz del quirófano cambió. El médico salió, con expresión seria pero no devastadora. Fue una suerte que lo trajeran tan rápido, dijo con tono profesional. Perdió mucha sangre, pero logramos estabilizarlo. Necesitará descanso y atención psicológica. No está fuera de peligro emocional, pero físicamente sobrevivirá. Henry se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro. Soltó un suspiro largo, entrecortado, como si hubiera estado sosteniendo la respiración desde hacía años. Yo también me sentí débil de alivio, aunque odiaba admitirlo. Lo trasladaron a una habitación. Entré detrás de los enfermeros. John estaba pálido, con los labios resecos y la muñeca vendada. Su respiración era lenta, pero estaba ahí. Por alguna razón, verlo vivo me hizo sentir un vértigo extraño, como si el mundo se hubiera inclinado bajo mis pies. Cuando Henry salió a hablar con los doctores, quedamos solos. Yo floté hasta la cabecera de la cama. John abrió los ojos. Su mirada estaba nublada, pero me vio. Esta vez no lo imaginé, no era producto de un delirio. Me vio. Su labio tembló. Ann, murmuró, casi inaudible. Ven. Mi cuerpo etéreo se estremeció. Avancé despacio,
sin saber si debía hacerlo. Cuando llegué a su lado, él extendió la mano vendada, intentando tocar la mía. Sus dedos atravesaron el aire, pero aún así sonrió. Te vi, dijo con un susurro que apenas era voz. Anoche también te vi. Pensé que era un sueño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sabes? Te busqué ese día, el día en que moriste. Yo me quedé completamente inmóvil. Él respiró hondo, como si cada palabra le doliera. Quería decirte que no importaba el viaje, ni el anillo, ni la pelea. Iba a pedirte que vinieras a casa. Tenía algo para ti. Algo que compré a escondidas. Me quedé mirándolo, incapaz de hablar, aunque él sí podía oírme ahora. Me acerqué un poco más. ¿Qué cosa?, pregunté con la voz temblorosa. Él entrecerró los ojos, buscando fuerzas. Un regalo, dijo, torpemente, como si la memoria le pesara. Lo habían enviado ese mismo día. Una pequeña cajita azul. Yo pensé que te gustaría, que te haría feliz, que te mostraría que yo sí quería un futuro contigo. Intentaba hablar, pero la voz se le quebraba, como si cada sílaba fuera un cristal molido raspando sus cuerdas vocales. Yo nunca lo recibí, susurré. John apretó los ojos, con el rostro torcido por el dolor. Lo sé. Lo encontraron después del accidente. Henry lo guardó, no quería que lo vieras así. La puerta se abrió y Henry entró, con el rostro cansado y los ojos rojos. Traía una pequeña caja azul en la mano. Cuando vio a John despierto, casi dejó caer la caja del susto. John. ¿Estás despierto? John lo miró débilmente y luego dirigió la mirada hacia mí, aunque Henry claramente no podía verme. Dásela, dijo John con un esfuerzo que lo agotó. Henry se quedó paralizado. ¿A quién? A Anne, respondió con suavidad. Henry apretó los labios. Sabía que John estaba consciente. Sabía que no estaba delirando. Y aún así, tragó saliva y avanzó, colocó la cajita sobre la cama, junto a la mano de John. Mis manos temblorosas se cerraron sobre la caja, aunque no podía tocarla físicamente. Pero al momento de hacerlo, sentí algo extraño, una presión, un tirón, como si el objeto y mi alma se reconocieran. John sonrió apenas. Ábrela, dijo. Tuve miedo. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí sabía que lo que había dentro podía cambiar algo que había mantenido enterrado. Pero lo hice. Abrí la caja. Y allí, envuelto con delicadeza, había un pequeño par de zapatitos de bebé. Color crema. Suaves. Nuevos. Mis ojos se llenaron de lágrimas invisibles. Un nudo me estranguló la voz. ¿Cuándo los compraste?, pregunté con un hilo de aire. John respiró hondo, con el pecho temblando. El día antes del accidente. Iba a dártelos en tu cumpleaños. Iba a decirte que si algún día querías ser madre, yo quería que fuera contigo. Yo quería ser el padre. Yo quería tener una familia contigo. Y en ese instante, la verdad me atravesó como un trueno. No fue solo culpa suya. Yo también había olvidado algo esencial, algo que siempre estuvo allí. El amor nunca había sido sencillo para ninguno de los dos. Y aún así, de algún modo, seguíamos aquí. Él vivo. Yo muerta. Ambos unidos por un hijo que nunca llegaría a nacer. En ese momento lo entendí todo. Y entendí también que mi tiempo se estaba acabando. Sentí como algo dentro de mí comenzaba a soltarse, como si los hilos invisibles que me habían mantenido atada a ese mundo empezaran a aflojarse uno por uno. Mi conciencia se volvía ligera y pesada al mismo tiempo, una contradicción imposible que solo podía existir en la frontera entre la vida y la muerte. John también lo percibió. Me miró con una urgencia desesperada, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Anne, no te vayas todavía, dijo con la voz ronca. Aún no te he pedido perdón. Aún no he terminado de decirte todo lo que debía decirte. Yo lo miré en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. No sabía cómo explicarle que el perdón ya no tenía el mismo significado para mí,
que el rencor y el amor se habían mezclado hasta volverse indistinguibles. Finalmente hablé, despacio, con la calma que solo llega cuando ya no queda nada que perder. John, ¿sabes qué fue lo último que vi antes del accidente?, repetí, retomando la pregunta que había quedado suspendida en el aire aquella noche. Él asintió con dificultad, aferrándose a mis palabras. Vi una publicación de Chloe, dije. Vi cómo te cuidaba en el hospital, con qué meticulosidad. Vi cómo le tomabas la mano cuando tenía miedo a las agujas. Vi cómo le pelabas camarones con tanto cuidado. Vi cómo intentó robarte un beso. Vi cómo le diste like a sus publicaciones. Cada palabra caía como una piedra. El rostro de John se fue descomponiendo, el color abandonándolo poco a poco, como si la sangre se retirara de su piel. Yo morí odiándote, continué. Así fue como morí. Así que, John, ¿cómo te atreves a pensar que debería perdonarte? Él emitió un sonido quebrado, algo entre un gemido y un sollozo. Su cuerpo se contrajo de repente, como si hubiera recibido un golpe físico. Cayó de lado, encogido sobre sí mismo, llevándose las manos a la cabeza. Sus ojos se vaciaron, perdidos, y de ellos comenzaron a deslizarse lágrimas espesas, mezcladas con sangre. Sangre caliente que corría por su nariz, bajaba por su mandíbula y goteaba sobre la cama. Las pequeñas prendas de bebé que había comprado quedaron manchadas de rojo, empapadas de una tonalidad intensa y desesperada. De pronto, John pareció reaccionar. Se incorporó de golpe, mirando fijamente la ropa ensangrentada, como si no pudiera comprender lo que veía. Su voz salió seca, rígida, rota. La ropa está sucia. La ropa está sucia. Comenzó a limpiarla con frenesí, con manos temblorosas, sin darse cuenta de que la sangre que caía de su muñeca vendada seguía goteando sobre la tela. Se quedó congelado, temblando de pies a cabeza, y levantó la mirada hacia mí con una expresión completamente desolada. Ann, la ropa para el bebé está sucia, ¿qué hago?, preguntó con una voz infantil, perdida, como la de alguien que ya no sabe cómo existir. Lo observé en silencio. Sentí que mi corazón se comprimía, como si una mano gigante lo apretara con una fuerza insoportable, hasta casi dejarme sin aliento. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, hablé con una firmeza que incluso me sorprendió a mí misma. John, no mereces morir. Tampoco mereces estar con nosotros. Debes vivir. Vivir en un dolor interminable. El mundo pareció detenerse. La habitación cayó en un silencio extremo. John quedó tan quieto que ni siquiera se escuchaba su respiración. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez segundos. Tal vez una eternidad. Finalmente, con un sollozo ahogado, murmuró, «Está bien». Al escuchar su respuesta, sentí como si un grillete invisible se rompiera. Mi alma se volvió más ligera de inmediato, como si una carga inmensa hubiera sido retirada de mis hombros. Mi conciencia comenzó a desvanecerse lentamente. A través de una niebla suave, vi a John tomar el teléfono y marcar el número de emergencias del hospital. Antes de que todo se apagara, me miró por última vez, con una profundidad que nunca le había visto antes. He transferido todas mis acciones de la empresa a Henry, dijo en voz baja. Donaré el resto del dinero a un orfanato. Ann, no tendré nada. Viviré para siempre en el arrepentimiento. Cerré los ojos por completo, lista para entrar en un nuevo mundo. En ese último instante, pedí un deseo silencioso. En la próxima vida, esperaba tener padres que me amaran, un esposo que me quisiera y me respetara, y varios hijos hermosos y adorables. Pero, por favor, no dejen que vuelva a encontrarme con John.